Bueno, pues si os parece, estamos todos, ¿no? Telemáticamente, el secretario está Eduardo y Blanco. Presencialmente Paco, Inma, Mariela, Manolo, el rector no está. Y el resto del Bien, pues si os parece, damos comienzo a la sesión plenaria. El primer punto de orden la declaración de esencia de la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, López. Eduardo. Sí. Muchas gracias. Pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es el expediente de contratación de concesión de servicio de cuidado domicilio. Si os parece, le doy la palabra al responsable de contratación. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar a explicar el tiempo. Bueno, entiendo que voy a dar una línea general de lo que existe. Hoy, en una ocasión, que vamos a tratar de la aplicación de medios, bueno, intentamos para llevar a cabo esta concesión de servicio a los servicios de Alcalde, por favor. ¿Se puede quitar la mascarilla, Gómez, y acercarse al micro? Gracias. Entonces no había escuchado nada, entiendo, ¿no? Sí. En cuanto a justificación de medios, para llevar a cabo esta cuestión de servicio de ayuda domicilio en el municipio, hay que contar para ello con el personal idóneo en número y en competencia profesional, así como con los equipos, herramientas, maquinaria, útiles y demás para la misma de eficacia contratada. Se pretende satisfacer la necesidad de los vecinos, las mismas se justifican en el estilo de técnica, lo que va a redundar en una mejor de la vida y una mejor calidad para nuestros vecinos. Entre los objetivos de este pliego se plantean promover la autonomía personal y individual de las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, prevenir y evitar el entrenamiento de personas que con este servicio puedan permanecer en su medio virtual, apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las necesidades de vida diaria, favorecer el desarrollo de capacidades personales en el ámbito de la vida adecuada, promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con un entorno comunitario, favorecer la participación de las personas en actividades de convivencia en la vida de la atender situaciones coyunturales de crisis personal y familiar, servir como medida de desarrollo apoyando a las personas cuidadoras en su relación con cuidado y atención, atender de forma inmediata en los casos que así se determinen a personas en situación de protección social. Dichos servicios no pueden ser gestionados por medios propios, por lo tanto queda justificada una ampliación de la plantilla para hacer este tipo de trabajo. En el expediente consta de informes favorables y preceptivos tanto de la Secretaría General como de la Administración. En cuanto a las necesidades de los contratos, da comentar que el servicio de domicilio es una prestación que comprende actuaciones de carácter doméstico y actuaciones de carácter personal. Es realizada preferentemente en el domicilio que proporciona mediante personal cualificado y supervisado un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en el medio habitual. La necesidad de satisfacer con el contrato de efecto exigido por el artículo 28 de la Ley 1/2017 de 8 de noviembre del sector público se justifica y especifica en el estudio de relaciones técnicas y se sintetizan en conseguir los objetivos maximizados anteriormente. El contrato definido tendrá la institución de contrato de concesión de servicios, de adecuado con el artículo 15 de la Ley de ya comentada anteriormente, aunque la ejecución
Comentar que el Pleno de la Junta de Andalucía se celebraba de 15 de noviembre de 2007, en la Secretaría de Servicio de Ayuda de la Comunidad Andalucía sobre la Administración. El tiempo fue también por parte de la Junta de Madrid el procedimiento exterior se califica como contrato de función de servicio anteriormente inconfirmable. La presente contratación tiene un carácter efectivo sobre todo bueno previsto en este artículo como cláusula por supuesto la cama y fuerza del cliente que tiene acceso y entre ellas portan el convenio suscrito entre la Consejería de Igualdad, Derechos Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Parlamento de Valencia Hispano el 5 de octubre de 2019. La forma de presentación del contrato será procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición que va a incluir la nueva organización de los contratos. La adjudicación del contrato se realizará utilizando una probabilidad de criterio de aplicación en base a la mejor operación que lleva precio de conformidad con lo que se establece en la cláusula 4 del pliego de condición administrativa. Como mencionado antes, el expediente consta tanto del efectivo, intervenciones secretarias favorables, el gasto derivado de la ejecución que se debe realizar será efectivo en su utilidad por el Ayuntamiento de Guadix y la Constitución de la Junta de Andalucía, variando las cantidades que se refieren dependiendo de la resolución informatoria de los programas individuales de los clientes horarios. La competencia del Pleno existe, como he dicho, todos los documentos necesarios para tratar al cliente. En cuanto a los criterios de aplicación, están vinculados a los contratos, siendo el 5,5% para el valor de la fórmula y el 42,55% en el beneficio de valor. Se trata de gasto de carácter plurianual. Fiscalizar solamente por intervención, en particular, contemplan los criterios de comunicación, un cumplimiento de la situación de la contrato de estos puntos. Comentaré también decir que el último contrato que se firmó de ayuda a domicilio el día 7 de noviembre de 2012, un contrato que se firmó con un gobierno del Partido Popular, luego se prorrogó por 3 años más, desde el 7 de noviembre de 2015, y el último contrato finalizó el 7 de noviembre de 2018. En cuanto a los criterios de administración, pues, bueno, aquí tiene acceso, puedo comentar que los primeros apartados criterios dependientes de un juicio de valor, según se trata de un punto, el derecho de trabajo, la supervisión del servicio, supervisión de auxiliares y sistemas de control de presencia, que también se valora, supervisión de la persona usuaria, en cuanto al apartado de criterios cuantificables en cifras o porcentajes, horas de la prevista de prestación del servicio de la organización municipal al año, que es una cantidad importante que puede recuperar los 16.000 euros para el ayuntamiento. Limpieza de choques anuales, también una cláusula bastante importante, sobre todo cuando se utiliza el programa de atención, y hay que hacer limpieza y renovación de la casa, atención especializada para la promoción de la economía y el bienestar de las personas y familiares convivientes y cuidadores. Estas también son anuales, programas de ayuda técnica, también tenemos una serie de criterios también que se ponen en su final. Su objetivo claro es beneficiar y mejorar posible. Programa de participación comunitaria y de crecimiento personal para personas usuarias. Programa de apoyo y participación comunitaria de desarrollo familiar y convivencia. Se incluye un criterio de aplicación también muy sensible para la asignación de personal, siempre ajustado al perfil profesional que van a cubrir la familia. Acreditación de certificado de protección de calidad. Sí, hay varios precios baja el precio ahora del servicio de atención al municipal y también informa de la entidad de las empresas que tienen establecido un plan de conciliación salarial. El programa, en cuanto a coste económico, pues bueno, el plazo de ejecución son 3 años, es decir, un año, el valor estimado del contrato y con 30 euros y
presupuesto base de educación de la red humana son 7.415.668, que vale de IVA del 4%, y el precio de contrato hora de servicio es de 14,60 euros. En fin, muchas gracias. Antes de continuar con el debate, el secretario va a hacer una serie de manifestaciones. Yo voy a decir exactamente que en concreto, no creo que las familias particulares no afectan en los tipos de contrato. Yo a Pepe no lo oigo, perdonad. Estaba diciendo que se han hecho unas puntualizaciones consultivas de administrativas, con el fin de aclarar algunos conceptos para que no haya una interpretación por parte de los licitadores que no afecta a el asunto que ha aplicado de Hacienda, y voy a dar lectura a los puntos exactos donde se ha tratado sobre el que hay en el expediente. Si las técnicas como el administrativo. En el que administrativa, en el apartado 4 resumen el objeto del contrato, se ha añadido en el párrafo primero, objeto que ponía en el municipio de Guadix, se ha añadido decida el título del contrato, en Guadix, de Vivienda, en Valle, Paulenca, en el otra modificación en el apartado K también del cuarto resumen, que se deja el criterio de adjudicación y modelo de oferta se ha dejado por otros, solamente en criterio de adjudicación, criterio de adjudicación y vía 6, anexo 3. Ya se ponía el criterio de adjudicación y modelo de oferta, anexo 3 y anexo 5. Se han suprimido por el anexo 5 y el modelo de oferta. Y se queda en procedimiento de criterio de adjudicación que procede con el anexo. En el apartado N, dice instrucciones para complementar la oferta. Esa hace referencia a los archivos que hay que presentar, en concreto, en el blog, de documentación que y se añade, porque solo ponía proyecto de trabajo y supervisión del servicio conforme puesto en la cláusula 20 de las técnicas. Esto se le añadió dos palabras, que se presentará el proyecto de trabajo y supervisión del servicio conforme puesto en la cláusula 20 y se añade también apartados A1 y A2, que es mucho más. Eso por lo que se refiere a todo el resumen de cláusula normativa. Luego vamos a los distintos, a los anexos, en concreto, al anexo 3, del pliego de particulares, que hace referencia a los criterios de adjudicación, valorada mediante de fórmula y de manera autónoma en juicios de valor. Que se ha tratado puntualmente también para aclarar algunas cosas. Entonces, además que está copiado exactamente del pliego de prescripciones técnicas como se modifican en los mismos términos por vía de en el apartado 3 que dice atención especializada para la formación y la autonomía y bienestar personalizadas, personas usuarias familiares y cuidadoras, ponía número de horas, es decir, una desglose de horas, 29 suficiente. Ahí lo único que se ha añadido es número de horas barra año, o sea, se ha añadido una función año, exclusivamente, se queda claro. Eso es el apartado 3, que como he dicho, coincide exactamente con el pliego de cláusulas administrativas participadas en los mismos términos, como no retirar, se entiende que también. En el apartado 5 del anexo 3 que de cláusulas administrativas que coincide con los pliegos de prescripciones técnicas y pues se ha añadido otra palabra, ¿verdad? Se hace referencia al plan de participación comunitaria en el procedimiento
para personas usuarias y hace un desglose. Un grupo de 20 horas al año, un punto, dos grupos de 20 horas al año, 2 puntos, 3 grupos de 20 horas al año, 3 puntos, y en el último apartado decía, más de 3 grupos de 20 horas, de 20 horas, pero no ponía al año. Entonces, al año. Digamos, coincide y colectivo apartado 6. Programa de ayuda y participación comunitaria de cuidadores familiares con decir lo mismo. Hace referencia, tal como tenéis en el expediente, al informativo de un grupo de 20 horas al año, un punto, dos grupos de 20 horas al año, un punto, 3 grupos de 20 horas al año, 3 puntos, y en el último apartado decía 3 grupos de 20 horas y se añadió al año. Sería claro, que no digo, este año, vamos a ver. Siguiente punto. En el punto 7. Plan de formación disciplinaria de personas. Y se decía, número de horas de formación hasta 4 puntos. Y se ha añadido al año. Más claro que es por año. Coincide exactamente con la definición que se ha hecho al pie de la y eso son y luego en el modelo de oferta, claro, ya con criterios matemáticos, pues evidentemente he tenido que cuadrar el modelo de oferta. Y en el modelo de oferta, como parte de cláusulas de particulares, anexo 5 de este modelo de oferta, pues lo mismo, recoge desglosadamente cada uno de los apartados en objetos de elaboración de criterios matemáticos, motivos de restricciones técnicas particulares, anexo 3 de restricciones técnicas, anexo 3 de cláusulas particulares, y se le añade lo siguiente. En el modelo de oferta, en el punto 3, hace referencia a la elaboración de la atención especial y promoción de autonomía de bienestar de usuarios, familiares con y cuidadoras, ponían la expresión horas, entonces le añadido yo horas año. En el punto 7, plan de formación de gestión personal, ponía número de horas de formación y le añadido la expresión al año. Y eso son todas las modificaciones culturales, son meras actividades. Muy bien, señor secretario. Vale. Eduardo. Venga, bueno, gracias. Bueno, lo primero, disculparme por no estar ahí con vosotros, porque me ha sido imposible desde que se convocó el pleno encontrar un... Es verdad que aviones había, pero valían un dineral y me parece que 200 y pico euros no merecía la pena para eso. Así que perdonad que no esté ahí con vosotros y daros las gracias, porque también voy a pedir que os esforcéis un poco en hablar despacio, porque hay resonancia y me cuesta un poco entenderlo, así que os lo agradezco. Bueno, lo primero, también dar las gracias al equipo de gobierno porque por fin llega este pliego al pleno que nos parecía a nuestro grupo de una gran importancia para la ciudad, por muchas razones que todos conocemos, desde la atención a los ciudadanos, la resolución de un problema administrativo y darle una garantía a la empresa adjudicataria, la que sea, en este caso la que teníamos de nuestra ciudad, para que pueda cobrar con regularidad su importe, que sabemos que lo ha cobrado, pero que siempre ha tenido que ser con las dificultades administrativas que todos conocemos, los reparos. Y desde luego este sí que es un pliego y es un acuerdo municipal de un enorme interés social por las razones que todos sabemos, por las que ha expuesto el proponente, al que he oído algunas y otras no, así que también le pido perdón por si alguna de las cosas que pregunto ya la ha dicho, porque es que no lo he oído, ¿no? Como saben muchos de ustedes, nosotros teníamos mucho interés en que este pliego se adaptara a la nueva ley de contratos, a la nueva ley de contratos por un lado y a las nuevas tarifas que la Junta de Andalucía ofertaba y que ponemos a disposición de la empresa, puesto que es de justicia que se pague y se retribuya a las trabajadoras y a la empresa también, como no, por un trabajo que entendemos que en general se presta con una gran calidad en nuestra ciudad y que nos gustaría ver que se mantiene y que se mejora, ¿no? Hay una cuestión global del pliego que, bueno, sin ser entendido en la materia, ni mucho menos, pero que nos preocupaba. Entonces, me gustaría que se aclarara en pleno, porque como el contrato se valora en términos económicos y no se valora en términos de horas, porque no se sabe efectivamente la hora,
pero sí que hemos visto un aumento, una tendencia al aumento del número de horas que se prestan de ayuda a domicilio y sobre todo de la que está concertada con la Junta de Andalucía, de la que depende, valga la redundancia, de la ley de dependencia, puesto que tenemos cada vez una población más envejecida, pero es que además esperemos que cada vez funcione mejor el reconocimiento de los grados de dependencia y por tanto pues se aumente el número de horas. Si les parece, bueno, que aclarar un poco, yo no sé si eso está claro en el valor del contrato, porque eso produciría un incremento del valor del contrato, porque al ser más horas, pues aumentaría la cantidad. Si hay algún problema con eso, que imaginamos que no, pero pues me gustaría que me lo aclarara. Luego, por otro lado, hay otra cuestión que también nos parece importantísima, y es que el desarrollo de este contrato nos lleve a incluir unas características que no solo sean económicas. Me alegra ver en el pliego que además hay criterios de valoración que no son solamente de cuantificación económica, de precio más barato, porque todos compartimos, creo, la filosofía de que puesto que el servicio tiene que ser de calidad y puesto que tenemos recursos financieros para llevarlo a cabo, pues que se mejore la calidad del servicio. En ese sentido, hay algunas propuestas que yo no sé si cabe ponerlas todavía, pero que a nosotros nos parecerían muy importantes. Y también quiero dar las gracias al secretario por las aclaraciones, algunas que ha hecho sobre los anexos especialmente, porque nos ha aclarado bastantes dudas. Y respecto a eso, nosotros teníamos algunas cosas que echamos de menos en la valoración y en la evaluación en la parte valorativa del hecho. Y poner de manifiesto un problema que han transmitido los usuarios muy a menudo en la actualidad. Y es el problema que se genera cuando los auxiliares se desplazan de un domicilio a otro, porque lógicamente si tienen horas seguidas, pues tienen que perder un poco de tiempo de la hora de donde salen y otro poco de tiempo a la hora donde llegan. Ahí se produce un decalaje que a veces no sé cómo podría solucionarse, pero hay un tiempo, unos 10 minutos, a veces más, a veces menos, en los que se produce eso. No sé, de alguna manera debería de hacerse una especial incidencia en asegurar, porque claro, cuando una persona tiene nada más que una hora de servicio, de ayuda a domicilio, pues si se le llega 10 minutos después y se va 10 minutos antes, pues no es una hora. Entonces, no sé de qué manera, pero eso sería interesante que se planificara y, claro, lógicamente con los servicios sociales, pero que creo que de alguna manera debería de fijarse, no sé si cabe en el pliego, que hay que garantizar por parte de la empresa la hora efectiva de servicio, la hora real de servicio. Eso por un lado. Y cuando se propone a valorar en relación con esto el control telemático con más puntos que el control manual, yo no sé eso cómo se va a llevar a cabo, pero claro, me surgen dudas de ese control telemático que en teoría estaría bien porque resolvería quizás el tema que estoy planteando, pero por otro lado, no sé hasta qué punto eso se puede hacer y con qué. También echamos de menos, de alguna manera, una discriminación positiva en relación al trabajo femenino. El ayuntamiento está a punto de aprobar un plan de igualdad en el que bueno, se van a marcar seguramente unos objetivos coincidentes con esto y entendemos que de algún modo el pliego debería de recoger esa prioridad del trabajo para las mujeres y en especial en casos particulares que ya se planteó en alguna otra cosa, como víctimas de violencia de género que se han rehabilitado o mujeres en especial en situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, nos consta que otras empresas que trabajan con el ayuntamiento tienen una buena coordinación con servicios sociales y atienden demandas de servicios sociales. Yo creo que estaría bien, nuestro grupo piensa que sería bueno incluir como un criterio de calidad de la oferta la colaboración con servicios sociales en la contratación de personas, previo informe, lógicamente, de ellas y previo acuerdo,
de personas con especial vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, en fin, los criterios que se vieran, pero que se hiciera de una manera explícita. Tanto el riesgo de exclusión social como la preponderancia del trabajo femenino. Luego, eso respecto a el apartado 2 de la baremación. Y en el anexo 3, en el apartado B3, en el que se proponen una serie, anexo 3, apartado B3, se proponen una serie de mejoras en la calidad del servicio que incluyen, por ejemplo, la fisioterapia y otras cosas. Creemos que falta la asistencia podológica, que ya se está haciendo en muchos otros lugares, la asistencia podológica domiciliaria, porque muchas de estas personas, una de las limitaciones que tienen para moverse son precisamente los pies y el tratamiento. Además de que no lo cubre la seguridad social en muchos casos y es cara, creemos que sería una manera de, lo mismo que se da por horas de fisioterapia o una baremación, pues que la asistencia podológica estaría incluida. Creemos que es bastante más interesante, por ejemplo, que el tema de la grúa, que nosotros lo vemos bien, la grúa, los colchones antiescaras, que por cierto también habría que añadir los cojines antiescaras, que son más baratos, pero que para alguna gente le supone un esfuerzo económico y para la empresa no supondría nada. Los cojines antiescaras, la disponibilidad de cojines para baremarlo. Pero ya digo, incluso cojines, colchones y grúas, que al fin y al cabo son servicios que la Seguridad Social también presta, creemos que la asistencia podológica sería muy interesante valorarla de una manera específica, puesto que la Seguridad Social no la presta y muchas personas que están en su casa y que tienen grado de dependencia 2 o 3, la necesitan para movilizarse lo más mínimo, porque tienen los pies que no pueden moverse. Y por último, en el apartado B6, del anexo 3 también, donde se habla de... ¿Me permiten un segundillo que pueda verlo? Un segundo. Un segundo, por favor. En el plan de formación y reciclaje de personal, ese, esto es, que es el 7, en el 6, programa de ayuda y participación comunitaria de cuidadores y familiares convivientes, que pone 4 puntos. Nosotros aquí propondríamos una cuestión que es fundamental y que cada vez tiene más peso, y es el programa de cuidando al cuidador. O sea, efectivamente, en la empresa, además de la formación de los cuidadores, los talleres formativos de actuación, proponer que por un lado, incrementar el baremo, en vez de hasta 4 puntos, subirlo a costa de las certificaciones, las acreditaciones de los certificados de calidad. Que ya bueno, que sí, que son importantes, pero creemos que debería de incluirse un punto que fuera cuidando al cuidador, o bien en el punto 6 o en el punto 7, plan de formación y reciclaje del personal, en el que se trabajara específicamente al cuidador de la empresa y el apoyo al cuidador familiar, que normalmente está convivido. Y creemos que es un servicio que la empresa podría facilitar, y que no tiene un costo excesivo, que tiene recursos, con lo mismo que se hace la asistencia, porque se va a contar con la asistencia psicológica y los coordinadores de la empresa también, en general son trabajadores sociales, podrían hacer una labor muy interesante de apoyo al cuidador formal de la persona, de manera que además va en beneficio del usuario y en beneficio también del propio auxiliar, porque va a tener mejor relación con el cuidador formal que tiene. Sería se llamara programa Cuidando al Cuidador y que se valorara con 1 o 2 puntos como se viera conveniente. Eso respecto a las aportaciones concretas al contrato. Por otra parte, decir que nosotros entendemos que es un contrato que justifica la urgencia de este pleno plenamente y que nos gustaría que cuanto antes se llevara a cabo.
Simplemente queremos aportar esos elementos positivos y si se pueden incluir algunas cosas, porque sí que es verdad que echamos de menos un poco más impacto social en las cláusulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Manolo. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Lamentablemente, tengo que decirlo así, al final se normaliza el hecho de que ya damos por perdidos todos los servicios públicos esenciales a la ciudadanía y al final renunciamos a la gestión pública de los mismos. Eso es el hecho que se constata. Yo quizás estoy un poco decepcionado porque creo que es el único que va a defender el hecho de que estamos poniendo como ayuntamiento, como administración pública, estamos perdiendo la oportunidad de rescatar un servicio que se podía prestar de forma directa, y ahora aquí es la ventaja de hacerlo así, o a través de algunas de las empresas que tenemos constituidas en el mecanismo de financiación y servicios. Yo quiero recordarles a los aquí asistentes y a los que no oyen que en su día se acordó por unanimidad de todos los grupos representados en este tema aumentar el objeto de la empresa de ayuda también a servicios para que se pudieran encargar otro tipo de cuestiones con cargo de la redundancia y que hoy la tenemos pues prácticamente sin ningún tipo de actividad. Y como decía, renunciando a uno de los pocos servicios que de luego de que vamos a seguir defendiendo como público, porque entendemos que se puede seguir haciendo. Entonces, en la exposición, el de Hacienda lo destacaba como un hecho que fue el Partido Popular en 2012 quien sacó por primera vez este servicio a la contratación pública, lo mismo. El Partido Popular el que inició el proceso de privatización de este servicio que antes se estaba públicamente. Y claro, el escucho puede pensar que hoy puedo prever la contratación que voy a tener después, el hecho de que la ley impide o deja de impedir el techo de gasto, los ayuntamientos, hay ayuntamientos que exigen perfectamente públicos. Concretamente, en la provincia de Granada, la inmensa mayoría de los municipios donde hay plantas de servicios públicos, este servicio se presta directamente por el. Y puedo citar algunos ejemplos, para que no sea más popular. Y puedo citar otro ejemplo, donde se recupera el servicio cuando entró una alcaldesa, en este caso del Tiempo Libre, el ayuntamiento de una delegada de su mayor. El servicio estaba privatizado y lo recuperamos y se está gestionando. Poder ser se puede hacer. Ahora, ¿hay voluntad política de que este servicio se preste directamente? Obviamente, por el equipo de gobierno no, porque está en función de restricciones técnicas. Y bueno, que no podría entrar a valorar, como se ha hecho anteriormente, que creo que no es objeto, porque aquí los representantes públicos creo que estamos para otra cosa más allá de los aspectos. Por lo tanto, sí me gustaría especificar dentro del valor que tiene ahora de prestación de servicios que se recoge en los distintos documentos que vienen hoy a consideración al pleno, es que ahora mismo la hora se paga por parte de la Secretaría de la Junta de Andalucía y los recursos para desarrollar este servicio público a 14,60. Que no quiere decir que la trabajadora, porque tengo que recordar que el 95 o el 96% de las trabajadoras que se dedican y trabajan en estas funciones de estos empleos son mujeres. Tanto a un empleo feminizado. No quiere decir que ellas vayan a recibir 14,60 € por poder trabajar, porque no lo va a hacer. Entre otras cuestiones, porque cualquier empresa, es lícito, cuando una empresa hace presenta una subasta pública, es para sacar un beneficio. Tanto yo no voy a cuestionar eso, y por supuesto tampoco voy a mostrar mi responsabilidad con el sector empresarial que está para eso, porque una empresa que quiera ganar dinero. Pero entiendo que se quiera ganar dinero con servicios o con otras cuestiones que no sean, como decía, en este caso, con la última etapa que viven nuestras personas mayores al final de su vida, donde tienen que tener una garantía de servicio que yo digo para esa no se la tenemos.
pero que al final este dinero que se libra por parte de la administración pública no llega al 100% al destino que tiene que ser, que es en beneficio de la persona dependiente y en beneficio de la persona que desempeña la labor de atender a la persona dependiente. Por lo tanto, creo que es más que obvio y evidente que aquí no tiene que existir un beneficio económico, sino un beneficio social, que es el que tiene que perseguir este servicio directamente a la ciudadanía. Y luego, tampoco se nos puede escapar que en un concurso público hay una parte importante y será en base a todos esos requerimientos que se han hecho en términos, pero también a una bajada económica que también implica el pliego de transmisión técnica. Y es que puede oscilar entre los 14,60 y los 12,62, porque evitan también si se hagan bajas temporales. Pero obviamente hay 2 euros por hora que se pierden, porque seguramente las empresas que quieran licitar van a hacer una oferta a la baja para quedarse en el servicio. Yo le digo a ustedes, 2 euros en una jornada, 2 euros por hora en una jornada de 8 horas, significa una pérdida de 16 euros por día trabajado, que al mes puede ser alrededor de 320 euros. Y un trabajador, en este caso una trabajadora, que pueda recibir 320 euros más o 320 euros menos al mes, es dinero. Hay gente que vive con un poco más de esto al mes o el. Por lo tanto, creo que sobran los argumentos para defender hoy más que nunca que este servicio se pudiera prestar a través de una fórmula. Y de ahí decirlo antes, porque ya se ha hecho servicio, para que se prestara de forma directa y este dinero que libra una administración pública que sabe de lo posible de toda la contribución nacional tenga su efecto íntegro tanto en la persona que recibe la atención como la persona que presta el servicio por realizar. Por lo tanto, desde que diga vamos a votar en contra a la privatización o a la continuidad de la privatización del servicio, un servicio que tenemos de la ciudadanía y que, como he hecho mi posición de la Junta, no alargarme mucho más, se podría estar prestando directamente por este ayuntamiento, al igual que lo están haciendo otros en la provincia y en para que al final todo el dinero íntegro que pone la administración pública fuese a la persona dependiente y a la trabajadora que desempeña la labor que a la resto de consideraciones yo no voy a entrar a hablar más de cuestiones técnicas, pero sí me llama también la atención con una cuestión, y es que dentro del comité, del conjunto de personas de la mesa de contratación que se propone, todos sean personal del ayuntamiento, todos los diputados. De hecho, en falta que tenían la oportunidad de haber puesto también algún comité de expertos que pide lo que precisamente se necesita, que no está. Porque, como se decía, va a haber muchos juicios de valor que entiendo que en todo caso, ya que ustedes han determinado que este sea afectado a través de una empresa realizando el servicio, que al menos en esa composición de esa contratación hubieran algunas personas expertas en este ámbito que pudieran hacer efectivamente esos juicios de valor de una manera, voy a decir, con conocimiento de causa, porque yo estoy seguro que los componentes, en este caso municipales, que van a estar, tienen un papel en el público, entiendo que no tienen esos conocimientos que deben de tener, por lo menos parte de ese calificador para hacer esos juicios. Por lo tanto, es lo que tengo que expresar de aquí y estamos que una nueva oportunidad perdida para respetar un servicio que tenemos esencial. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz Sofía. Buenas tardes. Pedro. Mención más tarde porque yo evidentemente
que comparto también dentro del equipo de gobierno. Pedro, la mascarilla, por favor. Gracias. Perdón, gracias, Eduardo. Sí, la verdad que vale bastante. Bueno, pues estamos ya pleno pliego de licitación de servicio de ayuda de los domicilios en nuestra ciudad. Era necesario, puesto que actualmente, por el tipo de por el contrato vigente, no se puede actualizar el precio del mismo, lo cual estaba creando un grave perjuicio a la empresa que estaba prestando. Y hemos tratado de traer aquí un pliego en el cual las componentes sociales, como me ha indicado Eduardo, tienen mayor peso que sobre todo la vertiente económica, que al final va a redundar en una bajada de la calidad del servicio y sobre todo del precio que van a recibir las cuidadoras y cuidadores profesionales que van a prestar el servicio. Tiene en cuenta con la información favorable, como he dicho mi compañero, mención como de la Secretaría, y es voluntad pues, de este tipo de gobierno sacarlo lo más antes posible con el fin, sobre todo, de poner en marcha, ajustado a la nueva situación económica que desde la Consejería de Igualdad se apostó el año pasado ya con la subida del precio de los muchos años de demanda y precio que tendremos que actualizándose de la manera adecuada. En el mismo se fijan unos precios estimados de contratos que van a venir, evidentemente, la capa de variedad en función del número de horas que se dedican al trabajo de la persona cuidada por parte de los servicios de la empresa. Creo que hay un pliego muy importante, muy cuantioso y que es necesario que todos los presentes aquí tengamos conocimiento y lo abordemos pues, desde la perspectiva de que es una ayuda que tenemos que ver, un servicio que tenemos que prestar a los ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. Buenas tardes a todos los medios que están aquí presentes. En primer lugar, el presidente de Valladolid queremos recordar que el foco de los socialistas es el impulso de la falta de violencia. Belén, la mascarilla. Gracias. Bueno, decía Eduardo que fue el gobierno socialista el que impulsó y llevó a cabo la ley de dependencia para apoyar a personas dependientes que tienen una falta de autonomía. Y se hizo, por lo tanto, se creó un pilar fundamental del Estado de Bienestar, junto con una serie de educación de la dependencia. Y este sistema de dependencia nacional hoy está generando puestos de trabajo, está generando riqueza, sobre todo y mayoritariamente para las mujeres, porque todos sabemos que siempre se han encargado de asumir estos roles pues, tan importantes y tan significativos. Nosotros desde el PSOE de Guadix estamos orgullosos de que aquí en Guadix tengamos la suerte de tener una cooperativa que ha sido creada por mujeres que además trabajan mayoritariamente en escala de niños y que lo que sí creemos que es muy importante es esta cantidad económica que, como decía el concejal de Ciudadanos, pues que redunden, eso sí, todo lo máximo en el trabajador. Eso sí, es verdad que el PSOE lo vemos muy importante. También creemos, señor alcalde, que después de escuchar a Eduardo, también hubiese sido bueno que se hubiese organizado celebrado una comisión informativa para poder haber visto algunos asuntos del pliego, porque en realidad hemos tenido poco tiempo, y algunas propuestas de mejora que, bueno, Eduardo ha introducido hoy, que nos parece interesante escuchar muchas de ellas. Por supuesto, justificamos la urgencia, además creemos que es necesario, y simplemente decir que bueno, que tenemos que tener claro que es un sistema que la dependencia tenemos que cuidar, sobre todo en su financiación y también en el tiempo de respuesta que debemos de dar a aquellas personas que lo necesiten y así pues tengamos que hablar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y la palabra del concejal. Eduardo, ¿me oyes? Sí, gracias.
Bueno, en cuanto a lo que manifestaba Eduardo, yo, el tema de lo que dice de que se puedan ampliar los programas de atención a los usuarios o las necesidades, ahí no va el problema de cobro del dinero por parte de la empresa. En teoría, la empresa hará una prestación de servicio, tendrá unos programas de atención para las personas que lo necesiten y habrá una liberación mensual donde se identifique la hora que se ha trabajado y habrá un sentido se fiscalizará por parte de la Administración de Contratos Sociales y se procederá al pago. O sea que ahí, como pone valor estimado, entiendo que no hay ningún tipo de problema y no, o sea que en ese caso no hay ningún inconveniente de lo que proponía en cuanto a la diferencia o el número indeterminado de posibles beneficiarios. En cuanto al control de presencia, bueno, también los técnicos municipales en este caso han tenido muy en cuenta los nuevos sistemas que hay a la hora de poder controlar de forma electrónica, es decir, que no es una cosa que se ha puesto ahí y lo ponemos y ya veremos, ¿no? O sea, que eso está, los mismos técnicos ya han visto sistemas que son viables por tipo de actividad, ¿vale? Tampoco había mucho inconveniente. En cuanto a las cláusulas sociales, te puedo garantizar que se ha trabajado con los técnicos y se han valorado muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, tiene que tener un encaje jurídico dentro del pliego para evitar situaciones como confusiones y demás. Nosotros hemos dado muchísimas vueltas a eso. Que la formación de la interesante de presencia y el plan de conciliación son bastante potentes. No sé si respondo a la mayoría de las cosas que han planteado, supongo que me comento te voy diciendo. Don Manuel, gestión directa, bueno, vamos a estar siempre en un sitio. Sí es cierto que si miramos al sector, por ejemplo, atención temprana, mayores, capacidad, el sistema siempre es el mismo. Es decir, una cosa es que la administración pública tenga la capacidad suficiente para poder soportar personal, instalaciones y demás, o no lo tenga. Está claro que lo que más hay extendido es el sistema de contrato con empresa. En cuanto al tema que usted plantea de que redunden como la portavoz en el trabajador, pues eso es claro, evidente, da igual el coste que tenga la obra. Aquí hay que pagar en base a las tablas salariales de la comunidad colectiva del sector, salvo acuerdo de empresa. Eso es lo que hay, es decir, pedimos que eso se quede el trabajador va a adquirir todo lo que tenga en la tabla salarial de su convenio colectivo. Otra cosa que usted dice que solo quede la empresa. En cuanto al tema, nosotros le damos bastante importancia al coste económico, me refiero que nosotros que abogamos por criterios de calidad en el servicio, y este era el enfoque que le habíamos dado a los técnicos de riego. Nosotros estamos con ellos, pero realmente ha hecho las condiciones, los riegos, y han dicho lo que se puede, no puede eso. Entonces son los servicios técnicos municipales. Está con ellos y hemos hecho nuestras propuestas, que otras eran posibles y otras no, pero el encaje jurídico es otra cosa. En cuanto al comité de expertos, claro, usted sabe que hay pliegos que tienen una serie de condiciones jurídicas y que si las cumplen el comité de expertos, y si no las cumplen, ponen el comité de expertos. O sea, es decir, este pliego con las condiciones, señor secretario, por las condiciones que planteaba, pues no existe la presentación como experto. No sé si respondía todo, si hay cualquier cosa. Bien, más palabras. Sí. Venga. Sí, gracias, alcalde. Bueno, gracias por la información y por las aclaraciones. Yo, por otro lado, no tengo más remedio que estar de acuerdo con el portavoz de Unidas Podemos, puesto que efectivamente la gestión pública de los servicios, para empezar, haría que el 6% de beneficio industrial que se contempla en cada hora, pues no tuviera que gastarse, se quedaría en las arcas públicas, que un 6% de este contrato es mucho dinero. Pero es que además el 12% de gastos generales también redundaría en trabajo municipal, pero también en empleo municipal y de calidad. Pero somos conscientes de que el actual contexto no va a ser viable esa recuperación del servicio. Desgraciadamente, por
la situación jurídica, en primer lugar, por la magnitud del contrato y por las capacidades del ayuntamiento. Entonces, con una cierta dosis de realismo es lo que intentamos hacer que el contrato de servicios sea lo mejor para los ciudadanos que le van a recibir esa asistencia. Y en ese sentido, por supuesto que estamos de acuerdo en que no priorizamos el coste económico. Creemos, o a lo mejor nos hemos equivocado al leer la propuesta de contrato, que no se prioriza lo económico. Creo que se prioriza la calidad en general. Y lo que sí echamos de menos es una cosa que tiene que ver con un tema que ha salido, que es lo del comité de expertos que ha planteado el compañero de Unidas Podemos, y es el tema del control por parte de los servicios sociales y un añadido que cuando en la anterior legislatura se puso sobre la mesa, que no sé si se conoce suficientemente. La gestión de todo esto, aunque se haga por una empresa privada, supone una carga de trabajo enorme para el área nuestra de servicios sociales. Mucho trabajo. De hecho, tenemos algún contrato en el ayuntamiento que es para gestionar eso. En eso, nosotros también echamos de menos que hubiera una petición de colaboración para a la empresa adjudicataria en la gestión administrativa de las tramitaciones de la obra, que creo que sería muy útil para descargar a nuestras trabajadoras sociales, que se dedicarían de una manera mejor y mayor a la coordinación y supervisión necesaria que contempla el convenio, que la contempla y que hace responsable a la directora del área en este caso, pero que desde el punto de vista operativo sería muy eficaz que se contemplara esa colaboración en la gestión administrativa con el área de servicios sociales por parte de la empresa, que no supone mucho costo, pero que a nuestra área de servicios sociales muchas veces con tan poco personal le vendría muy bien. Esa sería una propuesta concreta. Otra propuesta concreta que creo que sí que tiene cabida jurídica, y si no, me gustaría que el secretario la negara, le dijera que no, es que el contrato implemente, se encuentre vinculado a los objetivos que marque el plan de igualdad municipal, puesto que como es un servicio municipal, que entendemos que lo coherente es que lo cumpla, pero creemos que debe estar escrito que la empresa tenga o no tenga plan de igualdad, que lo tendrá porque si es grande lo tendrá, pero tenga o no tenga que ajustarse a los objetivos específicos que nuestro plan de igualdad municipal marque, que creemos que según nos informó la concejala, está a punto de ser aprobado. Eso yo creo que se puede incluir. Lo mismo que si creemos que se puede incluir las propuestas concretas que hemos hecho, lo de incluir la asistencia podológica y valorarla como un grado de calidad y de prestaciones y de calidad social en el tema de la asistencia a las personas. Y que la empresa desarrolle no solo formación de los trabajadores, sino cuidado de los trabajadores, cuidado de los cuidadores. Creemos que eso tiene perfectamente cabida, son cláusulas que van a mejorar el servicio sin duda ninguna, que se está haciendo en muchos otros proyectos y muchos contratos, y que además parece los que se mueven por ahí saben que por ahí es por donde van los tiros, porque el cuidador es el que más se quema. Y entonces a la empresa le interesa, por supuesto, porque además no se dan de baja los cuidadores, pero es que al usuario también le interesa porque el cuidador va a estar más capacitado y mejor afectivamente para prestar su servicio. Creemos que esas propuestas son sencillas, fáciles de incluir, con una valoración la que se vea, y que creemos que enriquecerían el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Más palabras. Sí, brevemente porque creo que en la intervención he expresado lo que quería y corroborar después de estas intervenciones que efectivamente somos el único grupo político que cree todavía en la prestación del servicio de lo público y no hacer un negocio de cualquier cosa. Tiene que coexistir la iniciativa privada, por supuesto, tiene que coexistir con la prestación de servicios públicos y una empresa capaz de garantizar. Faltaría más que encima una empresa concesionaria de un servicio público no pagará conforme a las tablas del sector. Faltaría más. ¿Qué mínimo de eso significa eso? Pero al final, los
ponen de manifiesto los porcentajes de beneficio industrial que se lleva la empresa, la bajada que suponga o la baja que suponga la adjudicación final del contrato junto con otros costes del servicio, estamos viendo que al final los intermediarios se llevan una parte importante de un dinero que, bajo mi punto de vista, tendría que ir a pagar íntegramente a los dependientes. Eso es lo que intento explicar, que yo creo que lo estoy haciendo con cierta libertad. Por lo tanto, la apuesta es clara y completa. Cuando hay voluntad política, se puede hacer. De hecho, los estados, los alcaldes, en su amplia mayoría lo estamos haciendo y creemos que la dependencia no puede ser el negocio del siglo XXI. Si entendemos la dependencia como una prestación de un servicio en la etapa final de unas personas que a lo largo de su vida necesitan una atención especializada. Por lo tanto, es la defensa que hacemos en el grupo humildemente y que, bueno, esperaba que no fuese un... Ya está. Al final, cada uno tendrá que juzgar el posicionamiento que defiende cada uno. ¿Y qué es lo mejor para la ciudad? Lo mejor para la ciudad es porque hay una cuestión clara, y es que tardemos más o tardemos menos, todos al final de nuestra vida nos vamos a ver en esta situación. Y lo mejor para la ciudad es la tierra. Y al final, el 100% de los recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar, que es a la ciudadanía. Más ahora, cuando estamos viendo las noticias, nos estamos enterando, estamos viendo cómo se ha hecho negocio hasta por las mascarillas, por los tratos, por el terminal, etc. Entiendo que eso es lo que tenemos que precisamente evitar si queremos devolver el crédito a la clase política y no a otros movimientos extremistas que están surgiendo a la luz precisamente de lo no todo bien que debemos hacer lo que tenemos. Por tanto, quiero decir que la podemos hacer. Los servicios esenciales a la ciudadanía, como un bien muy preciado que no debe de caer en manos privadas, precisamente para evitar la especulación, para evitar el negocio y sí dar la garantía de un buen servicio a los ciudadanos que tardemos o tardemos menos, todos vamos a hacer. Así que, sumamos. Brevemente comentar que nosotros somos voluntarios y sabemos que es difícil que el ayuntamiento quiera funcionar este servicio. Sería lo ideal, sí, pero sabemos que hasta el día de hoy, hasta la fecha, está funcionando bien y que esperemos que con la votación de este pliego pues siga funcionando bien. Muchas gracias. Bueno, más palabras. No, es que por esa regla de tres, el ayuntamiento hace toda la obra, el ayuntamiento fabrica mascarillas, el ayuntamiento hace, y la empresa privada, las empresas también, yo creo que siempre es lo mismo. Nosotros tenemos que ser excepcionales y únicos en aquello que nosotros tenemos, en una licencia de verdad, en lo que sea. Ahí tenemos que ser los mejores. Permite usted, a la hora de prestación de un servicio, es que si no, entonces cerramos el mercado y nos vamos a otros sistemas políticos que ya sabemos lo que son. Lo estamos viviendo también. Tenemos los espejos. Ya tenemos los espejos donde nos podemos mirar y ver en qué situación se encuentra la población, en unos sitios, en qué situación se encuentra la población en otros sitios, donde el Estado lo tiene absolutamente todo, hasta las vacas de la leche. Entonces, yo le respeto absolutamente lo que usted dice, pero es que a veces, de verdad, pues, por esa regla de tres, es que nada, pues vamos a hacer nosotros absolutamente todo. Todo lo que haya que hacer en el ayuntamiento. Pero bueno, y luego decir que la dependencia no pasa en el acceso, que es muy fuerte. No, es muy fuerte. Es muy fuerte porque vamos, yo no comparto su planteamiento en eso cuando ustedes también están gobernando muchos ayuntamientos, cuando estuvieron
muchas veces queda trigo. Pero bueno, no son cuestiones de ideología que al final cada uno tiene la suya. Bien, Eduardo. Por ir por parte. Bueno, hay cuestiones que ya he comentado ya Lumen, que efectivamente nosotros hemos estado manejando otro tipo de cláusulas sociales, porque yo quiero agradecer primero en primer lugar el trabajo por parte del área de secretaría y personalizado fundamentalmente el secretario, el trabajo de la concejala responsable, de mi compañero de gobierno Pedro, que nos hemos sentado todos en la misma mesa, de Lumen, de la directora de Servicios Sociales. O sea, que han sido días de trabajo intenso, donde hemos estado analizando muchas circunstancias, incluso ante la propuesta que hemos tenido de diversas cláusulas o condicionantes sociales, después hemos visto que desde el servicio jurídico no tenía encaje jurídico. ¿Bien? Y bueno, ya sabemos, porque estamos hablando de un pliego que la cuantía económica que tiene, fue un pliego donde posiblemente vengan muchos licitadores, y para evitar, como ha hecho también el secretario al principio, puntualizar una serie de condicionantes para evitar que luego puedan haber interpretaciones y pueda haber errores respecto a las britas que se puedan presentar, pues han hecho ese tipo de puntualizaciones, y también para evitar que pudiésemos tener problemas en la práctica desde el punto de vista social. Por parte de los servicios jurídicos han indicado que es preferible o que no tenía encaje jurídico, por tanto no lo hemos llevado a cabo. Incluso estábamos hablando nosotros de enfocarlo desde el punto de vista de cooperativa, que el personal directivo sea personal de la empresa, o sea, cuestiones de ese tipo que al final no han podido coger, sobre todo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bien. Con respecto a lo que planteaba de la sentencia ecológica, yo creo que se puede incluso incluir la asistencia pedagógica, ¿no? Que en el pliego de prescripciones técnicas, cuando hace alusión, dice atención especializada para la promoción de la autonomía y bienestar para las personas usuarias, familiares, y cuidadoras. Hasta cierto punto venía servicio de atención especializada, que lo que pueden figurar, o sea, entendemos que también queda en cierto modo abierto, pero bueno, ya para la actividad de todos, pues pueden figurar los profesionales de fisioterapia, podología, señor secretario, le tomamos nota, lo incluimos, de podología, terapia ocupacional, psicología, actividad, y luego ya que cada empresa lógicamente vaya haciendo la propuesta que considera oportuna, y en base a esas propuestas, lógicamente habrá una valoración. Después, Eduardo, también era una preocupación que teníamos nosotros a la hora de establecer un mínimo de recursos humanos que debe de tener la empresa adjudicataria. Y de hecho, en el punto número... Sí, lo he visto. Aparece como mínimo 2 trabajadores sociales. Sí, está muy bien. Porque además, la experiencia nos dice que, bueno, que se necesita personal especializado para que haya un feedback correcto entre la empresa adjudicataria y las trabajadoras sociales nuestras, que en definitiva son las que van a hacer la labor de fiscalización y van a comprobar que todo el contrato se ejecute como hay que ejecutar. Por tanto, ese aspecto yo creo que queda recogido. Después, con respecto al precio del contrato, ¿no? Valor estimado. La palabra lo dice, estamos hablando de un valor estimado. Está claro que nosotros, dentro de la unidad de domicilio municipal, pues tendremos que manejarlo en base a los presupuestos que cada vez consignamos, está claro, pero dentro de lo que es la dependencia, la actuación se lleva a cabo dependiendo de las resoluciones que vaya concediendo el órgano que le corresponde dictar dicha resolución. Por tanto, a partir de ahí, nosotros lo único que hacemos es, en base a la hora que se presta, se fiscaliza por parte de los servicios técnicos municipales que efectivamente
se han ejecutado y se le ha trasladado a la Junta para que sea la Junta la que pague en base a esa hora. Por tanto, yo entiendo que si hay un incremento no va a haber ningún tipo de problema. Porque en principio está claro que tiene que haber un estudio económico para calcular. Y ese era el objetivo fundamental y la urgencia que yo agradezco a todos los grupos políticos que hayan entendido la urgencia por la que se ha ido trabajando. Porque de todo es conocido que ahora mismo la situación que hay es una situación donde el Ayuntamiento de Guadix está pagando la hora de atención a 10,60, que era el precio que adjudicó en su día en el contrato que expiró en el año 18 y que efectivamente la Junta de Andalucía está pagando la 10,60, como hay un decalaje aproximadamente de 4 euros, que es una pena que se está afectando, que nosotros no podemos pagar más y que por eso es el hecho de que hoy estamos todos aquí intentando sacar hacia adelante este pliego que es fundamental para el ayuntamiento, para los dependientes y también para la empresa nacional adjudicataria del servicio. Con respecto a lo que hablaba don Manuel, la mesa de contratación. La mesa de contratación de este ayuntamiento siempre, dependiendo del tema objeto de licitación, los juicios de valor siempre son evaluados por técnicos del ayuntamiento, no son miembros de la Junta, o sea, de la mesa. Por ejemplo, si nosotros estamos licitando una obra, está claro que el secretario, el director, el presidente, el concejal correspondiente evalúan esa obra. Esa obra, desde el punto de vista del juicio de valor, el informe lo emite el técnico correspondiente. En ese caso, si estamos hablando de obras en el arquitecto municipal, si estamos hablando de este tipo de contrato o de licitación, al final se tendrán que ser los técnicos de servicios sociales los que evalúen las ofertas de cada uno de los licitadores que atañen los juicios de valor. La operación en matemáticas, está claro que yo creo que cualquiera puede ser. Porque si decimos que 10 horas por año son un punto, pues son 5 horas, por lo que sea. Por tanto, ese aspecto está totalmente garantizado. Con respecto a lo que planteaba también Eduardo, creo que le ha contestado al concejal. Falta lo del plan de igualdad. Vale. El plan de igualdad, por mi parte, no es ningún problema. Yo creo que es lógico. Si desde el punto de vista jurídico, señor secretario, cabe, yo no tengo ningún inconveniente. Vamos, parece coherente, ¿no? Sí, no, yo no tengo ningún tipo de problema. Vale, pues ya está. Como le digo, normalmente estas empresas, como unos trabajadores de marketing, están obligados a tenerlo. Sí, tienen más de claro, sí. Están obligados a tener su plan de igualdad. Pero el nuestro es mejor, seguro que el nuestro es mejor, ¿verdad, Carnita? Pero que si eso no significa un inconveniente desde el punto de vista jurídico, yo creo que no, vamos, no sé. Yo no tengo ningún tipo de... Y luego, con respecto a lo que planteaba cuidando al cuidador, yo creo que cabe perfectamente dentro del punto 6, que era programa de ayuda. Sí, bueno. Conviviente, que incluso se sí. trabaja en formativo y actuaciones de participación comunitaria a familiares y que vienen familiares cuidadores. Eso es. Sí. No, es simplemente la mención de cuidar al cuidador. Quizás es poner en el texto porque... Entre paréntesis, que lo podemos poner, pero en el grupo, con lo cual, señor secretario, el punto número 6, una posición técnica, quedaría talleres formativos y actuaciones de fomento de participación comunitaria, familiares cuidadores, entre paréntesis, cuidando al cuidador. Vale.
¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? Por tanto, a mí me gustaría que Izquierda Unida probara también. A mí me gustaría que lo aprobara usted. Pero bueno, por tanto, yo creo que bueno, la urgencia también de celebrar hoy el pleno, y yo agradezco el trabajo que ustedes han hecho, porque efectivamente el pleno se convocó prácticamente ayer a las 12 de la mañana, pero básicamente es que estamos en un proceso que hay que publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad Económica Europea, que tiene 36 días, creo que naturales de publicidad, por tanto, si hoy mismo se va a quedar publicada, con lo cual, pues ya a partir de mañana cuenta. Y vamos ganando tiempo, más que nada por la urgencia que tenemos de intentar regularizar ya esta situación. Y luego hay un aspecto que está claro, y además es un aspecto principal que nosotros tuvimos todos los que nos sentamos ahora trabajando en este pliego, era que está claro que el convenio que hay que aplicar a los trabajadores es el convenio que rige el sector. Aquí no cabe otra cosa. Aquí no cabe otro tipo de interpretación. De hecho, en el desarrollo de los pliegos, si ustedes han podido estudiarlo a fondo, está claro que no cabe otra medida. El pago a trabajadores de Hacienda para el convenio que rige el sector en cada momento. Por tanto, pues yo, si les parece, pues procederíamos ya a lo que es dictaminar el punto y continuamos con la sesión plenaria. Por tanto, aquí, señor secretario, lo que estamos aprobando es la aprobación del pliego del expediente de contratación, debido al valor estimado del contrato que excede de efectivamente, del 10% de los recursos ordinarios municipales y que excede de lo que es las competencias tanto de Junta de Gobierno como de la alcaldía. Por tanto, voto a favor del pliego, voto en contra y abstenciones. Por tanto, unidad ponemos. Abstenciones cero y el resto proyecto. Muchas gracias. Y el compromiso es que esta misma tarde tengamos el pliego ya en la plataforma. Continuamos con el siguiente punto del día. Sí, me indica el secretario con las anotaciones que hizo el secretario en principio, más las acciones que hemos hecho en el proceso de exposición del empleo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el expediente 4.470-2020 sobre futura aprobación de actuación suelo urbano no consolidado, ¿no? Adelante. Buenas tardes. El año 2020, el ministro de actuación para un complejo documental de tratamiento de residuos con daño mediante el proceso de organización judicial como durante este tiempo ha existido un informe de parte del Instituto Municipal, se sometió a la información pública en el 25 de enero, hubo una serie de aclaraciones, el área jurídica la ha resuelto, ha hecho una propuesta a este tema. Evidentemente, este expediente cuenta con todos los niveles efectivos. La respuesta que se trae al pleno es la desestimación de las alegaciones, declarar de interés público esta actuación que está en su rústico, aprobar el proyecto de actuación, la autorización por un tiempo de 50 años, lo de asegurar la prestación de garantía con un porcentaje de pensión, tiene un plazo de un año para solicitar la licencia de esta actividad que hoy se encuentra en lugar, la publicación en web, y también dejar más el paso de
para el suministro cementero. Eduardo. Gracias, buenas. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a ver. Este tema, como ya un poco se ha debatido en comisiones y se quedó sobre la mesa en el pleno pasado, porque, bueno, a propuesta de algunos grupos que tenemos, bueno, dudas razonables en cuanto a lo que no tanto a la ejecución al inicio de ejecución del proyecto como a su desarrollo posterior. Y tenemos muchas preguntas que nosotros hoy por hoy no sabemos respondernos. Y como no sabemos respondernos, pues no tengo más remedio que aclarar algunas cosas previamente, porque sé que luego posiblemente se utilizarán de manera, vamos a llamarle, interesada. Lo primero que quiero dejar claro es que nuestro grupo político está absolutamente a favor del reciclaje de residuos de todo tipo. Y eso creo que la experiencia y la intervención en los plenos y la intervención en la comunidad que nuestro grupo intenta llevar a cabo queda más que patente. Pero bueno, creo que eso es poco discutible. También creemos que el reciclaje tiene una rentabilidad social indiscutible y además es necesario, porque además la disminución del impacto sobre el medio ambiente es clara. Reutilizar los materiales es el futuro. Hay quien dice que son las nuevas minas de la época moderna, el reciclaje. Otra cosa diferente, como pasa con las energías renovables o como pasa con muchos de los sectores, es cómo se hace ese reciclaje, a quién beneficia ese reciclaje y qué riesgo asumimos cuando aceptamos o cuando trabajamos en esa tarea de reciclaje. Y bueno, voy a intentar no ser muy largo porque, como saben ustedes, este tema a nuestro grupo le interesa bastante, intenta documentarse y todo eso. Solo voy a hacer algunas precisiones porque no tengo ningún interés ni tenemos ningún objetivo de entrar en polémicas estériles que no sirvan para nada. Pero voy a plantear algunas de las dudas fundamentalmente para justificar nuestra posición y para que la ciudadanía que pueda ver este pleno tenga claro el qué y el porqué de cada una de las actitudes. Sin negar lo que he dicho previamente del interés social que tiene el reciclaje, de lo importante y necesario que es, pues nosotros, en el caso concreto en el que se nos plantea hoy, que se nos plantea aprobar la declaración de interés social y utilidad pública de un proyecto concreto y el proyecto de ejecución que lleva aparejado, que luego tendrá su tramitación a la hora de obtener la licencia y los documentos medioambientales que sean necesarios. Y a la vista del expediente, al margen de lo anecdótico de que hay algunas cuestiones un poco contradictorias en el expediente, en el informe sobre todo del estudio de impacto medioambiental, tenemos que decir que es un proyecto bien construido, coherente, que entendemos que cumple los objetivos que se propone la empresa que tiene esta iniciativa, pero que a nosotros nos suscita fundamentalmente dos cuestiones y es por las que no podemos plantearnos verlo de otra manera. En primer lugar, la ubicación y el tamaño. La ubicación, que ya hemos discutido muchas veces, según el informe de impacto medioambiental, no según el proyecto, sino según el informe de impacto medioambiental, está a 3 kilómetros 350 metros de la ciudad de Guadix. Y está a 500 metros del límite del polígono industrial. No nos parece la ubicación ideal para una planta de este tipo, entendiendo que son necesarias y entendiendo que se pueden hacer. También nos constan que hay muchos modelos de gestión de residuos, en este caso de residuos de lodos de depuradora y de residuos orgánicos de la poda y de restos vegetales. Hay muchas maneras. Tal como está concebido, entendemos, y lo hemos consultado, que es un proyecto eficiente, pero que tiene algunas limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que esté al aire libre, con el consiguiente riesgo que tiene de expansión y dispersión, no solo de olores,
reconociendo que pueden ser muy molestos, es verdad que a la distancia de Guadix, aunque hay gente de la estación que nos ha comentado, y esto es verídico, que la planta actual ha llegado a olores hasta la estación, pero bueno, vamos a dejarlo en anécdota, sino sobre todo de restos del material acumulado, porque efectivamente el proyecto lleva una valla perimetral que lo protege y una pantalla vegetal que, bueno, que tiene que mantenerse y todas esas cosas, y que en teoría evitaría la salida de restos. Pero, bueno, para ver resultados no hay nada más que ir a ver a la planta actual de AIDET, los alrededores de la planta, de la misma empresa, a ver cómo están, a ver si hay restos de lo que se almacena en la planta o no hay restos. Y eso nos une con el segundo problema que le vemos a la ubicación y a la planta, y es el sistema de seguimiento y vigilancia que propone y el cumplimiento de las medidas correctoras, que son muy interesantes, las medidas correctoras que propone el proyecto. Por ejemplo, una de ellas es que las pilas de acumulación de material tendrán una anchura máxima de 6 metros y una altura máxima de 3 metros y medio. ¿Por qué? Porque si se aumenta esas medidas, se produce un fenómeno de anaerobio y es el que producía los gases que son los que generan los malos olores. ¿Me quieren ustedes decir quién va a vigilar eso? Nosotros, por desgracia, vivimos en un país donde cumplir las leyes y cumplir las recomendaciones, bueno, pues me gustaría no decir lo que voy a decir, pero no es la norma. No somos especialmente cumplidores en general. Y no las empresas, sino los ciudadanos. En general no somos muy cumplidores. Necesitamos que alguien esté encima de nosotros con el hacha. Y la verdad es que no conozco quién va a ser. Y mucho menos lo que propone el estudio de impacto ambiental, en el que se piden un informe anual más básico y un informe bianual más exhaustivo, que estará obligado a hacer la propia empresa y presentarlo a las autoridades. Bueno, pues sinceramente, como mecanismo de control no me parece suficiente. Ya sabemos que existe el SEPRONA, pero también existe el SEPRONA ahora con la estación actual y están los plásticos diseminados por todos sitios y no pasa nada. Pues no sabemos. Entonces, aquí falla algo que no sabemos el qué, pero bueno, pues eso no nos da confianza. Y por último, el interés social del reciclaje, he dicho que lo encontramos plenamente justificado, es necesario. Pero decir que el interés social se justifica por la enorme inversión en I+D más I que va a haber en la comarca, por la recaudación municipal que va a generar en la comarca, y ya para colmo por la creación de empleo, que aunque según el proyecto, según el planteamiento, dice que va a crear de 3 a 10 puestos directos más otros tantos indirectos que no sabemos cómo. La realidad es que en el estudio de viabilidad económica del proyecto se cita explícita y específicamente en el punto 5.1: el personal necesario para el funcionamiento de la planta de compostaje será de 3 operarios. Así que de 3 a 10, ¿de dónde? Porque el presupuesto que hay de plan económico para amortizar la inversión es de 3 operarios, por lo que yo no sé de dónde sale. Entonces, nos parece que no está justificado el declararlo de utilidad pública, sinceramente. Y bueno, para no tener que andar nada más, pues quiero terminar con una cosa. Este tipo de instalaciones se pueden hacer de muchas maneras. Y no es que entendamos que está mal hecha, pero entendemos que para donde se ha planteado su ubicación y para lo que repercute positivamente en la realidad económica y social de Guadix, no es el adecuado. Máxime si nos creemos que esto tiene sentido como geoparque, como espacio singular, diferente, de calidad para vivir, donde la implantación de esta iniciativa yo creo que no son incompatibles, lo que creo que tienen que ser de otra manera. Y por tanto nosotros a esta en concreto le vemos todas estas dificultades y ya saben, imaginan cuál va a ser nuestra posición. Muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias, alcalde, por
No quiero repetir, pero es verdad que cuando más de 2 personas den las mismas objeciones, es que no estaremos muy equivocados o muy alejados de lo que consideramos. Y yo también quiero dejarlo claro para que no haya malas interpretaciones o comunicaciones cerradas. Que Unidas de Podemos apostamos y que vemos necesario e imprescindible el reciclaje de todo y cada uno de los que se utilizando, así que los restos que producimos, y que eso se tiene que hacer. Ahora se tiene que hacer con las mejores garantías y buscando los sitios idóneos para poder hacerlo. Como Eduardo creo que ha sido bastante prolijo en la exposición que comparto plenamente, no quiero reiterar en ella, siento identificado con su intervención, que ahora queda repetir. Nosotros, desde Unidas Podemos, consideramos que la ubicación, en este caso de planta, no es la adecuada. No es la adecuada por los motivos que ya se han documentado, a la población, ubicación en el espacio, no podemos olvidar toda la pretensión del desarrollo que pretendemos como parque, en un sitio muy visible, y que además lo que no podemos pretender tampoco es apostar en un momento determinado por una actividad que es necesaria, pero que nos puede generar más mal que bien. Entonces, yo lo que les pediría es que este proyecto no se desestime, pero no obstante habría que buscar una ubicación distinta a la planteada. Porque hay interferencias. Esta actividad, aun siendo novedosa, ya parte por los antecedentes. Y que tenemos alta inerte, que también se ha hecho mención, no quiero dejar de pasar por alto esta cuestión. Según me dice la gente que entiende esto, que he tenido que pedir, obviamente, asesoramiento, esta planta de inerte debería de contar con una autorización ambiental unificada, que creo que tiene. Y según, aquí me hace alusión a una ley concreta, debería de tenerla. ¿Quién me garantiza a mí que una vez que pase la declaración de interés social, que es el trámite en el cual este pleno podemos pronunciar, porque una vez que esta utilidad la tengo, se ha declarado el pleno, o lo que sea, ya no va a volver aquí, sino directamente dependerá de otras administraciones y del cumplimiento de lo que el proponente en su proyecto nos dice. Que yo no tengo que dar de lo que escribe en el proyecto, a mí me haría falta, a nuestro grupo me haría falta alguna garantía más, en este caso, desde el área de Ayuntamiento de Madrid, que aunque sabemos que no es preceptivo, si hubiera sido aconsejable, que ya que tenemos técnicos de medio ambiente, área de medio ambiente, de Madrid, hubiera habido un informe de este área y de este técnico que para nosotros es imprescindible para que nos termináramos de crear el proyecto en la ubicación donde lo han planteado. Las afecciones correspondientes y no esperar a que nosotros le demos esta calificación o esta aprobación de utilidad pública sin que desde el área de medio ambiente se haya expresado ni para bien ni para mal. Y esperando a que en un futuro, estas limitaciones, como decía, pues se pronuncien a la hora de pedirle, estaría sujeto a toda presentar una serie de informes y de documentación que obviamente estaríamos obligados, pero que para nosotros no es problema. Por lo tanto, el reciclaje se tiene que producir con toda la garantía, y eso no puede ser un elemento que distorsione o que supueda suponer un riesgo a corto o medio plazo para la población de Guadix, ni los desarrollos que entiendo que se están produciendo y por los que estamos apostando, y que en la ubicación en la que está entendemos que no se puede esta declaración de utilidad. Una vez realizada con todo el mundo, visto por personas que entienden mucho más que yo, obviamente, y que al final todos coincidimos, sin haber hablado entre nosotros, en los argumentos que creemos que hay que poner para que esta declaración no se comparta. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, nosotros desde el PSOE de Guadix nos vamos a repetir también como los argumentos que el concejal Eduardo y Manolo también han transmitido ya este pleno. Lo que estamos aprobando hoy aquí es el interés social o no de esta actividad, si realmente interesa o no a Guadix. Nosotros también consideramos que el reciclaje es muy importante, por supuesto, estamos a favor de ello, pero se nos plantean varias dudas. Entre ellas, consideramos la justificación de si esta nueva planta de reciclaje se justifica en este plan. En primer lugar, vemos la duda que se nos plantea es el tipo de residuo, que según el proyecto es el lodo de depuradora y residuo vegetal. Nosotros hemos consultado también a personas que saben de este tema. Y referente a los residuos orgánicos nos comentan que estos ya están tratados a través del convenio que tiene el Ayuntamiento con la Administración de Granada, con la planta de transferencia y que está válida. En cuanto al lodo de la depuradora, este tipo de residuos esto ya está resuelto por lo que nos informan por el tema de la biomasa de la. Y con respecto a los restos vegetales, no vemos en el proyecto ni sabemos la necesidad de los mismos, ni la cantidad, ni tampoco si va a tratarse a otras zonas en otras zonas. Luego también, al igual que nuestros compañeros, lo que entendemos que la utilización de esta planta no es la adecuada, va a suponer un hándicap a corto y medio plazo medioambiental por la cercanía que tiene a escasos 4 kilómetros del núcleo de la ciudad de Guadix y también por la cercanía del polígono industrial. Por lo que creemos que esto además se trata de una planta elegible, solera, y esto no es lo mismo está cerrado que está elegible, puede suponer olores, insectos, etc. De hecho, quiero recordar que en el 2008, cuando ustedes acababan de llamar al Partido Popular, donde yo era concejala en ese momento, en la Diputación de Granada pidió al Ayuntamiento establecer una planta de cobraje aquí en la ciudad de Madrid, sigue casi la misma zona, y el alcalde en ese momento consideró que no era adecuado para las acciones medioambientales que podía ocasionar. Y estamos hablando de cómo, no estamos hablando de este tipo de residuos que establece esta norma que son aún peores. Por lo tanto, lo que nos tenía que preocupar ahora mismo, en este momento, es la expansión industrial del polígono Príncipe Felipe. Es buscar empresas que se instalen aquí en Guadix, que generen riqueza, que generen empleo, en un entorno donde se potencia el turismo, nuestros barrios, como también han hablado los concejales, en la que se potencie también una riqueza patrimonial nuestra y que sea la clave económica de nuestra ciudad. En conclusión, y termino, nosotros entendemos que no entendemos la justificación de este tipo de planta o de reciclaje para esta ciudad, tampoco entendemos la ubicación de la misma por la cercanía tanto a la ciudad como al polígono industrial de Felipe, y entendemos que el modelo de ciudad que nosotros queremos y por el que debemos de apostar es un modelo de ciudad del turismo, del geoparque, de la ampliación de empresas en nuestro polígono industrial Príncipe Felipe que genere empleo, que genere riqueza en nuestra ciudad. Es decir, apostamos por una planta logística y no por una planta, por una logística de la basura. Muchas gracias. Bien, tiene usted la palabra. No sé si son muchas cosas, creo que al final se monta una educación. Lo que pasa es que yo creo que este discurso de reciclaje no tenemos que entender, porque a mí dicho palabras también todo, no sé, porque me doy cuenta, apostamos por otro sistema productivo, pero como te decía que es la nueva de nuestra vida, no limpia mucho. Tenemos que creer en un reciclaje y este concretamente es el más sostenible de todos. Vertido cero. Vertido cero. Yo creo que aquí es malo el grupo de la educación.
más que otra cosa. Porque, bueno, antes de clase tenemos que tener, debe haber todos los sitios. Esta no será la primera ni será la última. Si tratamos de modo, la basura efectivamente se recoge aquí y se lleva a jardín. Para el jardín se mezcla con vertidos. No está todavía hecha la planta. No, para partir, pero no lo han hecho. Realmente nosotros seremos los primeros. Y bueno, si tanto queremos la sostenibilidad, trasladar sobre el sobrecosto que tiene esos productos orgánicos a 670 kilómetros para hacerlo a 7-8 kilómetros, también estamos mejorando este proceso. Bueno, se habla de la obligación, yo más que otra cosa, decir, bueno, el declaramiento de interés social, siempre esto es obligatorio. Para este tipo de instalaciones hay que declarar su tipo de interés social, de interés apoyo, una clase de apoyo, cualquier actividad que no se puede hacer en el suelo urbano, en este caso, porque es la clínica, esto tiene que ser, en estos tipos son suelos múltiples, sí o sí hay que declarar el interés social. En Madrid, en Sevilla, donde sea, que no tiene este tipo de industria lo que quiere. Da igual que tiene el puesto de trabajo, que tiene tipo de trabajo, que tiene mucha actividad, una casa de apoyo crea un nuevo puesto de trabajo y también se llama un interés social. Habla del sistema de los procesos garantistas de contaminación. Vuelvo a repetir, este es un proceso de contaminación cero. No tiene cero vertido. Primero pues ya da informe de la conciencia de vertido a la banda, cero es al revés. El agua, este tipo de agua no apreciada y incluso utiliza el sistema de agua de lluvia, el sistema que recoge el agua y lo vierte en unos depósitos y se hace un agua que se utiliza. Y vertido, cero. Luego, bueno, esto está sobre la base del tema garantista. En un informe de María José hablaba de que hablando del informe de Mercado, de forma que todas las alegaciones planteadas en el programa medioambiental de humanidad del mismo serán evaluadas en el correspondiente procedimiento preventivo ambiental consistente el proyecto administrativo idóneo para tal. Luego se presente el proyecto, ya la misma ley prevé un informe de prevención y protección, y en este caso yo estimo que una autoridad ambiental sobre el tipo de industria y la magnitud de la industria. Nos creamos una industria bastante pequeña. Esta solución europea de calificación, no seguro, calificación ambiental. Si fuera de mayor envergadura, sería explícito un informe que te dice, no, función ambiental considerada. En este caso, si la industria siguiera ampliando tipos de reciclaje, y obviamente la presión, la intención de ampliar este complejo, como el tema de reciclaje de aguas, de temas marinos, como el tema de fotovoltaicas, y que va a ser mucho más amplio, porque estamos ahora mismo ver el tema de reciclaje. Pero luego su garantía. Y también digo, no, el sistema de vigilancia de la obra, como decimos, algo de vigilancia de tráfico de la reciclaje. Si pasamos 200 kilómetros por hora y no aplicamos el MIR, por eso tenemos que quitar el control de carretera, el control de carretera, para llevarlo. Esto por ley tiene una supervisión que implementada la delegación comercial, tendría una supervisión por parte de nuestros expertos en área, obviamente, y por parte del sector. La garantía la tiene todas las administraciones de la control. Tenemos que comprobar que esos controles se dan. Y en cuanto a la obligación, fíjate, yo aquí creo que es la mejor obligación. Entiendo yo, ¿no? Entiendo yo sí. ¿Y por qué lo entiendo yo así? Pues bueno, porque pasa primero por una instalación industrial y obviamente en un área cerca de otra instalación industrial. Evidentemente no es solo rústico y no es solo urbano. Si habéis visto el proyecto, me imagino que sí,
esto se está disponiendo a 1,2 kilómetros, no tanto como kilómetros. Efectivamente, la rotación es mucho más alta. Porque no tiene 400.000 euros, esta industria tiene 30 o 40.000 metros, como cuánto cuesta. Y está en una zona de depresión, es decir, que visibilidad de solamente de llegar al sitio para que tenga esa visibilidad. Pero tiene un sistema de bioquímico, no sé si puede andar más, bastante moderno y inmediato el tema de esta misión del tema de horas. Está cerca de la autovía, porque hay unas conexiones a la llegada de vehículos pesados es relativamente sencillo. No está en un espacio de posición, sino que está en un espacio, digamos, de poco interés ecológico, de menos interés ecológico de esta zona. Fuera de las cárcavas, no hay ningún tema de problema, yo entiendo que dentro de que se tiene que situar obligatoriamente en un solo punto y llegar a lo más idóneo que podemos tener. Por lo tanto, yo entiendo que creo que es buena aplicación, que un poco lo que los distintos grupos puedan más decorosos, entiendo que está con toda la garantía y en cualquier caso, los problemas ambientales, yo creo que son haciendo a lugar ahora. Luego cuando llega, los problemas ambientales son para prevenir y proponer temas de impacto ambiental. Y ahora mismo, ahí se pretende proponer la política social y implicación de una industria y luego tendrá que haber proyecto. El proyecto es efectivamente tendrá control municipal. El proyecto tiene que darse a la política de movimiento. Si son grandes complejos, que están en todos los sectores ambientales, si no son muy grandes complejos como en este caso, es pequeño, los informes ambientales serán municipales, como dijo el artículo. Y si no pone la medida contractual por el impacto ambiental que tiene, pues no es negativo. El resto de ayuntamientos nos da una licencia por un informe de por lo cual, pues, poco más que decir. Eduardo, procedemos a la aprobación de la propuesta de acuerdo, ¿no? El complejo ambiental Cuarto punto, la reducción supone que es una organización que asegurar la prestación de garantía de inversión por infracciones como resultante de la reducción del terreno, así como al lado de la prestación compensatoria punto sexto, licencia correspondiente para realizar la comunicación de presentarse para más de un año la y séptimo, publicar la resolución nada la resolución que tiene se podrá sobre estructura de paso y demás y la Voto a favor. Voto en contra. Sí. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Es la moción del Sáhara que presenta Gran Lugar. Tiene la palabra, Eduardo.
Gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, es conocido que todos los grupos políticos hemos hablado sobre este tema y fruto de eso, en principio, aclarar que esta moción, que a un principio llegó así, pero la querríamos plantear como una moción conjunta desde Gana Guadí y Unidas Podemos, puesto que son coincidentes los criterios y los objetivos, y así lo hemos hablado con el portavoz. También se presentó como una moción que tenía vocación de declaración institucional y bueno, pero que nosotros, desde los proponentes, lo que pensamos que lo importante es que el Ayuntamiento de Guadix, bien en forma de declaración institucional o bien como moción presentada por unos grupos y esperemos que con el apoyo de todos, muestre a la ciudadanía que sigue siendo coherente con el respaldo al pueblo saharaui, sobre todo a la población, como lo pone de manifiesto su hermanamiento, la continua presencia de saharaui en la ciudad, que hoy por hoy sigue siendo presente. Algunos de aquellos niños que empezaron a venir en el programa de vacaciones están aquí ahora mismo de adultos. Entonces, nos parece que los lazos y las relaciones son tan estrechos de nuestra ciudad que, independientemente de las decisiones que tome el gobierno central, creemos que Guadix debe seguir siendo solidario y planteando esa identificación con una solución justa para el problema del Sáhara y en el que se escucha a los saharauis. Y pensamos que el referéndum es el elemento o la forma razonable y racional de llevar a cabo ese respaldo y esa solidaridad. Así que lo que ustedes quieran, los grupos, tanto Unidas Podemos como Gana Guadix, proponemos esta moción para su aprobación. Bien. Bien, pero yo, si me permiten, me gustaría a los proponentes, si lo ven oportuno, incluirlo de esta moción. Estoy de acuerdo, todos lo conocemos. Todo esto se estructura por el gobierno en muchos puntos, muestra su apoyo por la como se explica y yo, el segundo punto, me gustaría que dejen de la gobierno esta actividad de política porque forma un congreso de voluntad. Me van a perdonar, pero es que no hemos oído nada, ni Iván ni yo, creo. Eduardo, Dime. Nosotros, a mí me gustaría proponer que no solamente tuviese el punto de acuerdo que todos conocemos, que todos respaldamos, sino que el segundo punto fuese que se dé claro al gobierno de España y a todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de la Nación. ¿Vale? A mí me parece, vamos, por mí no hay ningún inconveniente en que eso se haga así. Y me parece que es lógico y coherente. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Bueno, eso sí, han trasladado el concejal, el portavoz del grupo de gobierno, trasladó de diversas libre, ¿no? Sí. Sí, eso lo diremos luego en la calle, en el balcón. Que viva los libros. Bueno, pues si os parece, añadiendo ese punto, secretario. Alcalde, Sí. Si no le importa, me gustaría que por lo menos se leyera públicamente el final, el último párrafo. Sí. Sobre todo por el futuro de la ciudad de Madrid y el Ayuntamiento en pleno en su nombre formal e institucionalmente muestra su apoyo inquebrantable a la causa justa de la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, acorde con el ordenamiento jurídico internacional y auspiciado por las resoluciones de la Nación. Y segundo punto de acuerdo, dar traslado al gobierno de España y a todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de la Nación. Así le llegará al presidente. Muchas gracias. A usted. Vamos por parte de todos. Bueno, y si no hay ningún asunto más, que en principio no hay. No, moción que plantea que termine el llano y la aprobamos. Se aprueba. Bueno, pues que paséis buenos días.
y que disfrutéis mucho. Muchas gracias.